leyes, resoluciones. En el segundo capítulo se van a encontrar con los fundamentos pedagógicos, en el tercero con la educación inicial de la provincia de Corrientes, que ahora empezamos a... lo nuevo que se viene es trabajar los campos de experiencia. También van a encontrar en el capítulo 4 la gestión pedagógica institucional, y en el capítulo 5 están las propuestas curriculares, los campos de experiencia, es decir, los contenidos a trabajar. Uy, hay un micrófono abierto. Sí. Bien, muy bien. Así como lo dijo Vero, que hay 4 capítulos de todos colores, porque nuestro diseño está divino, lleno de colores. Antes de comenzar nosotros de lleno en el campo de experiencia que hoy nos toca, le vamos a contar un poquito con Vero cuáles son esos principios rectores del currículum. ¿Qué quieren decir esos principios rectores? Que son 2 principios que direccionan todo el diseño curricular provincial del nivel inicial, que subyacen y se fundamentan y sostienen este diseño curricular, que es el desarrollo personal y social y la alfabetización cultural, que sería el primer pilar de la didáctica. ¿Sí? Si ustedes aún no conocen los pilares de la didáctica, sería bueno que empiecen a leerlos, porque fundamentan todo el diseño curricular presente. Cuando hablamos de desarrollo personal social, se refiere a ese desarrollo en el niño de una formación integral, es decir, estético, socioafectivo, intelectual, para poder convivir con otros. Cuando hablamos de alfabetización cultural, no se refiere a la alfabetización de lengua, es mucho más amplio. Incluye todos los campos del conocimiento, y estos campos se vinculan con los lenguajes y comunicación, los lenguajes artísticos, los lenguajes musicales, el medio ambiente, es decir, se relaciona todos los campos. Por eso lo que busca este diseño curricular es una formación integral en el niño. También en estos principios rectores explica muy bien qué es el enseñar y el aprender en la educación inicial con los pilares de la didáctica. Los pilares de la didáctica, ¿qué es lo que busca dentro de este diseño curricular? Que revisemos esas rutinas, que tenemos muchas en el nivel inicial, rutinas permanentemente, y tenemos que interpelarlas, con el fin de inscribirlas como prácticas curriculares generadoras de comunicación, juego y estimulación y aprendizaje. Yo no le voy ahora a explicar todos los pilares, que son 9, pero sí la insto a ustedes, chicas, sobre todo, que busquen los pilares de la didáctica y comiencen a leer. De todos modos, en el diseño está los pilares de la didáctica, pero es muy importante porque son principios rectores que fundamentan todo el diseño curricular. Bien, en el diseño curricular nuevo nos encontramos con un marco de organización de los aprendizajes, con la sigla MOA. Este es un documento nacional que se rige en la resolución 330/17, y el MOA tiene el eje central en el desarrollo de las capacidades en los niños, a través de los saberes prioritarios y emergentes, ¿sí? Una de las capacidades es el aprender a aprender, que es la capacidad de iniciar, de organizar y sostener el pensamiento visible. Es conocer y comprender cuál es la capacidad propia que tenemos para lograr esos aprendizajes. Y esto se vincula mucho con la automotivación, con la iniciativa, con la apertura hacia lo diferente, y también con el uso de las TIC. Después, la otra capacidad
es la resolución de problemas. Esta capacidad es la de enfrentar situaciones, problemas o tareas que puedan resolver un desafío a los niños. Y esto se vincula mucho con el desarrollo creativo e innovador para la resolución de conflictos y pensamientos críticos. Me llama la atención porque no sé si le pasa a ustedes, perdón, que en el Power se está rayando todo. ¿Por qué? No sé, por eso es como que me desconcentré. No, la verdad que no sé. Porque activaron una herramienta de dibujo, nada más, por eso. Ah, perfecto. Bueno, otra de las capacidades es la comunicación, que es la capacidad de escuchar, de comprender, de expresar sus propias ideas, pensamientos, sentimientos, deseos, opiniones. Y esto está relacionado mucho con el respeto a la diversidad, a la colaboración y al pensamiento crítico. Y aquí entramos justamente en la capacidad del pensamiento crítico. ¿Qué es esa capacidad? De adoptar una postura personal al respecto de una problemática o una situación, tanto personal como social. Sería desarrollar, el niño debería desarrollar progresivamente para poder lograr tomar decisiones, valorando la diversidad y el respeto y opinión de los otros. Siguen rayando el Power, ¿eh? Capaz que vos activaste algo, Vero. No, yo no. ¿No? Qué raro. Sí, la verdad que sí, pero bueno. Bueno, no te desconcentres, dale. La otra capacidad sería la responsabilidad y el compromiso, que es la capacidad de comprender con las propias acciones y valores. Esto interviene, ¿cómo explicar? De manera responsable, contribuyendo con el cuidado, tanto físico, propio, y el de los otros. Y cuando hablamos del cuidado de los otros, sería el cuidado a las otras personas, el cuidado al medio ambiente, a la comunidad. Y todo esto está ligado a la empatía, a la apertura a lo diferente, al pensamiento crítico, a la comunicación y también a la participación solidaria. Y la última capacidad es el trabajo con otros, que es sumamente importante esta capacidad, que es de interactuar y trabajar con los otros de manera adecuada. ¿En pos de qué? En pos del propósito común. Esto implica reconocer y valorar al otro, compartir las ideas respetando a los otros. Y está muy relacionado con la colaboración, con el compromiso y la empatía. En nuestro diseño curricular provincial promueve el desarrollo del lenguaje y el juego en cada campo de experiencia, pero a través de ¿qué? Del desarrollo de estas capacidades. Parece que salió una tal Carolina que está haciendo eso. No sé quién es. No. Sale el nombre de ella y raya. Bien. Vamos a seguir porque nos está desconcentrando. Bien, ahora sí vamos a entrar en los campos de experiencia del diseño curricular. Vieron que está muy bonito, es muy lindo el diseño curricular, la verdad que está muy bien realizado. Tiene 4 colores bien identificatorios, el amarillo, el verde, el rojo y el celeste o turquesa. Hoy vamos a hablar solamente del color amarillo, que es la comunicación, lenguaje y expresión.
Dentro de este campo de experiencia se encuentra el desarrollo del lenguaje y alfabetización inicial, la literatura, la música, artes visuales y expresión corporal. En el juego se encuentran todos los formatos de juego, dramático, de construcción y con reglas convencionales. En el verde, conocimiento del ambiente social, natural y tecnológico y matemática. Ahí dentro también está educación digital, programación y robótica, ¿sí? Y por último, el azul o turquesa, que es la formación personal y social y corporal del niño, que están los contenidos transversales, que están ESI, educación emocional, formación ciudadana y educación física. Fíjense que está bien completito el diseño curricular. En cada campo de experiencia se desagrega ejes vertebradores. ¿Cuáles serían esos ejes vertebradores? Literatura, música, arte, expresión corporal. Dentro de cada eje vertebrador hay contenidos, ¿sí? En cada uno de esos que yo les leí hay contenidos que potencian y logran relacionarse entre todos los campos de experiencia. Y facilita su lectura e interpretación a través de unas orientaciones didácticas que tiene muy explicado cada uno de estos ejes vertebradores que se desagrega en cada campo de experiencia. ¿Sí? Bueno, ahora sí, Vera, empezamos de lleno en el amarillito. Espera, todavía no. Claro, Todavía hablamos de la estructura didáctica. En este diseño que justamente Fabiana comentaba, que está muy bueno, muy completo, principalmente para nuestras estudiantes del nivel inicial y bueno, y todas las que están preparándose para el nivel inicial también, que sé que en las otras carreras lo preparan. Muy clarito las estructuras didácticas que se utilizan en nuestro nivel. Generalmente es un reto el enseñar a los niños de una manera creativa e innovadora. Entonces, ensamblar esas actividades en una estructura didáctica favorece un ejercicio permanente. ¿De qué? De reflexión, de pregunta, de buscar información y decisiones que cada docente debe realizar. Siempre teniendo en cuenta el principio de el principio de globalización y articulación de contenidos. Y acá en el diseño explica muy bien las tres estructuras que se utilizan en el nivel inicial, que es la unidad didáctica, que esta se refiere a la selección criteriosa de un recorte de la realidad, cultural, social y natural, en el cual debe formular interrogantes que habiliten a los niños a investigar. Esos recortes no son temas, son un hilo conductor que otorga sentido a lo que se quiere enseñar. Por ejemplo, antes se planificaba el tema, por ejemplo, los bomberos o los medios de transporte, por ejemplo. Y una estructura didáctica, como habla de un contexto, por ejemplo, le doy un ejemplo de acá nuestro, puede ser el Parque Mitarorí, la panadería Las Delicias, el consultorio del doctor Cardoso, por poner así, o Esmeralda. Ese sería un recorte del contexto. Otra de la estructura es el proyecto. Y el proyecto es una selección de una situación, problema o un producto a elaborar en función de la necesidad o interés de los niños y en relación con lo que el docente considere importante y significativo abordar como objeto de estudio. Y aquí, por ejemplo, puede ser: conocemos los artesanos de Curuzucuatiá y creamos nuestras propias artesanías. Puede ser un proyecto. O visitamos la biblioteca Cuatiarendá para armar la biblioteca en nuestra sala. Y la última estructura es la secuencia didáctica, que generalmente esta se desprende de los dos anteriores.
porque nuestro diseño hace mucho hincapié justamente en esto de que se articulen los campos de experiencia, no dar contenidos sueltos o específicos, sino que se vayan articulando. Y hay veces que dependiendo de lo que queremos enseñar o del interés del niño y nosotros proponer esa propuesta, no podemos armar esa estructura didáctica con todos los campos. Generalmente hay veces que armamos una estructura, un proyecto, una unidad didáctica y no se presta para trabajar matemática, por ejemplo, el área de la matemática. Entonces ahí podemos armar una secuencia, porque la secuencia abarca un contenido en particular o determinados contenidos de un eje. En este caso, por ejemplo, si queremos enseñar contenidos del eje de matemática, o de expresión corporal, porque en las otras estructuras que armamos no podemos dar porque es forzar. Entonces, podemos utilizar esta secuencia. Tenía silenciado el micrófono. No, está bien. Bien, ahora vamos a empezar con el campo, que ya le dijimos, de color amarillito. Yo le digo los colores para que ustedes se ubiquen mejor. Y vamos a hablar primero del desarrollo del lenguaje y la alfabetización inicial, ¿sí? El lenguaje ya saben que es transversal y central en la construcción del conocimiento en los niños. ¿Y dónde se gestiona ese desarrollo del lenguaje y la alfabetización inicial? En el jardín de infante, porque es un contexto sumamente apropiado para que el niño logre adquirir competencias lingüísticas, comunicativas y discursivas y se inicia en el camino de alfabetización, ¿sí? Escritura, sistema de escritura y estilo de lenguaje. Cuando hablamos de adquisición de competencias lingüísticas, ¿sí? Estamos hablando de dominio de sistemas que el niño tiene que aprender, que son el fonológico, el sintáctico y el semántico. Parecen palabras difíciles, pero no lo son cuando ahora le voy a dar un ejemplo. Cuando hablamos del sistema, subsistema fonológico, estamos hablando de que las palabras que yo hablo está formada por sonidos, ¿sí? ¿Dónde se dan estas situaciones de juegos de palabras? En las rondas con los niños, en los juegos de palabras, en las canciones, cuando jugamos con las rimas, ¿sí? Y el sintáctico y el semántico, el significado de las palabras. Cuando nosotros hicimos significado de las palabras, porque el niño, en el nivel inicial, las señas a través de actividades para desarrollar un nuevo vocabulario, utilizamos el se dice, se explica, que lo sacamos de esos libros que pusimos con Verónica, las fotos, del libro 2 y 3, que son la guía de alfabetización temprana, que en el 2 y en el 3 habla de promover palabras y promover estas palabras lingüísticas en el sentido que el niño aprenda nuevo vocabulario, busca el se dice, se explica, y esas palabras forman el alfabeto mural, ¿sí? Todo eso, chica, está en este libro 2 y 3 de la guía de alfabetización temprana, que habla muy bien de cómo adquirir las competencias lingüísticas. ¿Estamos? Cuando hablamos de adquisición de competencias comunicativas y discursivas, tiene que ver con las conversaciones, que es muy común en el nivel inicial. Los chicos permanentemente conversan, usan palabras y aprenden nuevas palabras. También construyen relatos, describen, argumentan, explican, ¿sí? Aquí también entra en juego en esta comunicación discursiva el discurso narrativo, el discurso descriptivo y el discurso instructivo. Cuando hablamos de discurso narrativo tiene que ver con todo lo que sea cuento, poesías, que el nene tenga que argumentar y contar un cuento. Cuando hablamos de un discurso descriptivo,
tiene que ver las propiedades de los objetos, cuando tienen que describir una imagen, cuando tienen que describir un objeto, cuando tienen que describir algo, describe el nene de las propiedades de ese objeto o de esa imagen. Cuando hablamos de un discurso instructivo, ya la palabra lo dice, un instructivo son pasos a seguir en una orden determinada y temporal para construir algo. Por ejemplo, si estamos en el sector de construcciones y el niño tiene que construir una torre bien alta, le damos un instructivo de juego para que el niño pueda armar esa torre bien alta. Y ahí ya se está relacionando juego con alfabetización inicial y desarrollo del lenguaje, ¿sí? Bien. ¿Listo, Perito? Sí. Bueno, el inicio en el camino de la alfabetización. Al niño se le debe ofrecer varias experiencias de alfabetización que le permitan desarrollar habilidades para lograr el conocimiento sobre la escritura. La escritura es un lenguaje que permite comunicar significados, sentimientos, expresiones y conocimientos. Y la escritura posee funciones individuales, como recordar un evento, planificar y expresar sentimientos. Y los niños distinguen fácilmente la escritura. Entonces, nosotros para ello debemos ofrecerles propuestas. Generalmente siempre empiezan la escritura por el nombre propio, que es algo muy significativo para ellos, es algo propio, algo mío que me identifica. Y después, a partir de que ellos empiezan a escribir con su nombre, se le comienza a ofrecer varias otras palabras. El sistema de escritura, el sistema alfabético que tenemos nosotros, hace que el niño deba saber que las letras representan los sonidos de las palabras, que la escritura tiene una orientación o una dirección, que se lee y se escribe de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, que las letras tienen diferentes formas y se deben identificar, distinguir, trazar respetando los grafemas, y que las palabras escritas representan a través de las letras la escritura sonora de la palabra hablada. Entonces, acá nosotros podemos, a través de la escritura, ofrecer varias propuestas para que el niño las vaya adquiriendo. Y por último, el estilo del lenguaje escrito, es una característica de los contextos de comunicación del que se habla o se escribe. Una de las características son, por ejemplo, posee la construcción sintáctica, esto que decía Fabiana, es decir, un orden de las palabras o la parte de la oración que expresa una idea en forma lógica y adecuada. Existen ciertas progresión en la presentación de la información, es decir, cuando un texto o una información conocida se requiere o se necesita con una nueva información. A eso hace referencia cuando que existe una cierta progresión en la presentación. Esta escritura también, este estilo de lenguaje escrito también debe adecuarse al destinatario. Por ejemplo, si se escribe una carta a un amigo o a una seña. Y se deben evitar las expresiones que aluden al contexto personal o contextual. Es decir, un mensaje escrito se debe crear con palabras en el contexto o sea, con palabras del contexto que necesita el lector, el receptor, comprenda ese mensaje. No es lo mismo cuando nosotros nos expresamos oralmente, porque cuando nos expresamos siempre
de alguna forma tratamos de que nos entiendan. Sin embargo, cuando nosotros escribimos un mensaje, tenemos que contextualizar ese mensaje para que lograr que el receptor, el lector, entienda el mensaje que queremos comunicar, ¿sí? Algunas actividades, como ya les dije, que se puede desarrollar el tema de escritura. Es sumamente rico el nombre propio, porque de ahí podemos trabajar, por ejemplo, los nombres que empiezan iguales, los que terminan iguales. Podemos trabajar los cortos, los largos, los complejos, que son, por ejemplo, María Paula o María Laura. Entonces ellos, al ver la escritura a través de los carteles de sus compañeros, van diferenciando también que su nombre empieza con una determinada letra, y que le sigue la otra, y que no, esa otra no puede estar adelante ni atrás, que tiene que estar en el lugar correcto, y eso todo ellos van a lograr a través de fijar con el nombre y lograr escribirlo cuando se le pida. Otra manera también de trabajar la escritura, por ejemplo, a través de poesías. Escribimos en un afiche o en un pizarrón y podemos ir subrayando o marcando todas aquellas palabras que riman iguales. También se trabaja la escritura con imágenes y la palabra escrita. Entonces, ¿cómo empieza este objeto, esta imagen? ¿Cómo empieza su escritura? Este también le va a servir para cuando necesite él una situación, problema que le plantea el seño de armar alguna palabra, ellos tengan soportes visuales y poder realizarlos. Bien. También está el relato mural. Como les dijo Fabi, en las guías de alfabetización hay muchas actividades, propuestas interesantes para trabajar también la escritura. El de juegos y juguete, narración y biblioteca del NAP. También el número 3 de los documentos acerca de los libros y la narrativa. También habla mucho de eso. Sí. Estamos ingresando al último minuto de reunión. Si les parece, antes de ingresar al nuevo tema, Dale, pasamos, y hablamos cortamos e iniciamos nuevamente. Perfecto. Dale, dale.